12 de agosto de 1847, plantación Magnolia Creek, en lo profundo del delta del Mississippi. 2 niños fueron dados a luz por la esposa del coronel Richard Beaumont en una sofocante noche de verano. Uno pálido como la luz de la luna, el otro oscuro como el barro del río. En 72 horas, 4 personas estarían muertas. En 2 semanas, 17 más desaparecerían sin explicación. Los registros del condado de ese mes fueron sellados por orden del propio gobernador y no se abrirían durante otros 93 años. Lo que esos documentos revelaron sobre la superfetación heteroparental, un fenómeno médico en el que los gemelos nacen de diferentes padres, no se comparaba con lo que ocultaban sobre los asesinatos sistemáticos, la conspiración de silencio y la rebelión que casi redujo a cenizas todo el delta. Antes de continuar con la historia de Magnolia Creek y la noche que lo cambió todo, asegúrate de estar suscrito a Liturgy of Fear. Activa la campanita de notificaciones y comenta abajo desde qué estado nos escuchas. Porque lo que ocurrió en Mississippi en 1847 podría tener conexiones con los secretos enterrados de tu propia ciudad natal. Los eventos que se desarrollaron aquel agosto no comenzaron con un nacimiento. Comenzaron 7 meses antes, en las frías matemáticas de la crueldad que definían cada plantación del sur anterior a la guerra civil. La plantación Magnolia Creek se extendía por 4.000 acres de la tierra más fértil del condado de Issaquena. La familia Beaumont había controlado esas tierras desde 1801, cuando el abuelo de Richard las compró a una compañía comercial francesa por el precio de $30 y una promesa al gobernador territorial. Para 1847, la plantación mantenía a 263 personas esclavizadas, producía 18.000 fardos de algodón anualmente y conservaba una reputación por lo que los periódicos locales diplomáticamente llamaban prácticas de gestión eficientes. El coronel Richard Beaumont había heredado la plantación a los 29 años, después de que su padre sufriera un derrame fatal mientras golpeaba a un trabajador del campo que no había cumplido la cuota por 15 libras. Richard había servido brevemente en la Segunda Guerra Seminola, obteniendo su rango más por las conexiones políticas de su familia con el senador Jefferson Davis que por destreza en combate. Medía 1,83 metros, de hombros anchos, con la clase de severa elegancia que hacía que las mujeres en los bailes de iglesia apartaran la mirada rápidamente. Su cabello, prematuramente plateado a los 34 años, le daba un aire de autoridad distinguida que usaba como un arma. Pero eran sus ojos lo que la gente más recordaba, grises pálidos, casi sin color, con una frialdad que sugería que algo fundamental faltaba detrás de ellos. Su propio capataz, un inmigrante alemán llamado Klaus Hoffmann, le dijo una vez a su esposa que mirar a los ojos del coronel era como mirar dentro de un pozo sin fondo ni agua, solo una caída interminable hacia la nada. El coronel Beaumont se había casado con Catherine Strafford en la primavera de 1843. Ella provenía de una antigua familia adinerada de Charleston, cuya fortuna provenía de las plantaciones de arroz y del comercio interno de esclavos. Catherine tenía 22 años el día de su boda. Había sido educada en una escuela de señoritas en Richmond. Hablaba francés con fluidez y era diestra en el pianoforte. Tenía el cabello color miel que llevaba en elaboradas trenzas, una figura esbelta que la moda de la época realzaba con corsés ajustados y una sonrisa que nunca alcanzaba del todo sus ojos color avellana. El matrimonio había sido arreglado por sus familias, una fusión entre el algodón del delta y el arroz del litoral, entre la influencia política y el prestigio social. El romance no tuvo nada que ver. Catherine se mudó a la gran casa de Magnolia Creek, una estructura de estilo neoclásico griego de 2 pisos con 6 enormes columnas al frente y una pasarela superior que nadie usaba.
e intentó hacer las paces con su nueva vida. El delta del Mississippi en 1847 era un mundo de contradicciones que habría desconcertado a cualquiera que viniera de fuera del sur. Una inmensa riqueza coexistía junto a una pobreza brutal. Se celebraban bailes de gala y lecturas de poesía en casas construidas por artesanos esclavizados que no podían leer sus propios nombres. Las iglesias predicaban sobre la misericordia cristiana los domingos por la mañana, y luego sus feligreses regresaban a plantaciones donde seres humanos eran trabajados hasta la muerte para el jueves. La disonancia cognitiva necesaria para mantener ese sistema creó una sociedad profundamente inestable y paranoica en su núcleo. El condado de Issaquena era particularmente aislado, incluso para los estándares del delta. El río Mississippi dominaba todo. El comercio, el transporte, la vida social y la constante amenaza de inundaciones que podían destruir una cosecha entera en una sola noche. El pueblo más cercano de tamaño considerable era Vicksburg, a 40 millas río abajo, accesible solo por barco de vapor o por un camino traicionero que se convertía en un lodazal intransitable durante meses. Este aislamiento engendraba insularidad. La docena de familias de plantadores de la zona socializaban casi exclusivamente entre ellas, se casaban entre sí, hacían negocios juntas y mantenían un frente unido en todos los asuntos relacionados con la esclavitud, la política y la retórica cada vez más hostil proveniente del norte. En este mundo cerrado, la reputación lo era todo. Un simple rumor de escándalo podía destruir la posición de una familia. Una acusación de simpatía abolicionista podía llevar al exilio social o algo peor, y cualquier amenaza a la jerarquía racial que sustentaba todo el sistema era respondida con rapidez y, a menudo, con violencia. Catherine Beaumont entendía bien esas reglas. Había sido criada en esas reglas, educada en el delicado arte de mantener las apariencias mientras se ignoraban las realidades más horribles. Pero entender las reglas y vivir cómodamente dentro de ellas eran cosas diferentes. Su primer año en Magnolia Creek transcurrió en una neblina de actividades supervisadas y una rutina asfixiante. Administraba al personal doméstico, 6 mujeres esclavizadas que cocinaban, limpiaban y mantenían la casa. Recibía visitas los jueves por la tarde. Asistía a la iglesia todos los domingos en Deer Creek Baptist, donde el reverendo Amos Pritchard predicaba sermones que de alguna manera justificaban la esclavitud mediante interpretaciones bíblicas selectivas. Organizaba cenas para los plantadores vecinos y sus esposas, sirviendo comidas elaboradas en porcelana importada, mientras fingía no oír los gritos que a veces llegaban desde los barracones después del anochecer, y trataba, sin éxito, de concebir un heredero. El coronel quería un hijo. Lo dejó claro de formas tanto explícitas como implícitas. Necesitaba un niño que continuara el nombre Beaumont, que heredara la plantación, que mantuviera la posición de la familia. Cuando Catherine no logró quedar embarazada durante los primeros 6 meses de matrimonio, él se impacientó. Cuando pasó un año sin embarazo, su impaciencia se transformó en algo más frío y peligroso. Finalmente quedó embarazada en el verano de 1844. El embarazo fue difícil, náuseas matutinas que duraban todo el día, una fatiga debilitante, hinchazón en las piernas que hacía doloroso caminar. Pero lo soportó porque creía que un hijo ablandaría al coronel, que daría a su matrimonio un propósito más allá de la obligación social y la continuación del linaje. Dio a luz en marzo de 1845 a una niña. La llamaron Margaret, en honor a la madre del coronel. La bebé era pequeña, nacida un mes antes de tiempo, con un llanto débil que preocupó a la partera. Pero Catherine la amó de inmediato, con una ferocidad protectora que no sabía que poseía. Durante 3 semanas apenas salió de la habitación del bebé. Amamantó a Margaret ella misma,
a pesar de la insistencia del coronel en contratar a una nodriza. Mecía a su hija durante las noches sin dormir, le cantaba, rezaba por ella. El 8 de abril de 1845, Catherine despertó y encontró a Margaret fría en su cuna. La bebé había muerto durante la noche, sin marcas, sin señales de angustia. El médico que examinó el diminuto cuerpo dijo que era muerte súbita infantil, un hecho trágico pero común entre los bebés prematuros. Catherine sabía que no. Había oído al coronel entrar en el cuarto del bebé alrededor de las 2 de la madrugada. Oyó crujir las tablas del suelo, oyó mecerse la cuna ligeramente, oyó cómo se iba. Había estado en ese estado semidespierto en que viven las madres recientes, escuchando siempre con un oído por si su hijo lloraba. Pero estaba demasiado agotada para levantarse, suponiendo que él solo estaba revisando a la niña. Al amanecer, Margaret había muerto. Catherine nunca dijo nada, ni al médico, ni a la partera, ni a nadie. ¿Qué podía decir? No tenía pruebas, solo el instinto de una madre y el recuerdo de unos pasos en la oscuridad. Y aunque las hubiera tenido, ¿quién la habría creído o se habría preocupado? Aquello era Mississippi en 1845. La autoridad de un hombre sobre su casa era absoluta. Si el coronel había decidido que su hija era demasiado débil para sobrevivir, demasiado decepcionante como para alimentarla, era su prerrogativa. Pero Catherine sabía la verdad, y ese conocimiento cambió algo fundamental dentro de ella. Pasó por las apariencias del duelo, vistió de negro, aceptó las condolencias, permitió que el coronel enterrara a Margaret en la parcela familiar con una pequeña lápida de mármol. Pero en privado comenzó a ver a su esposo con claridad por primera vez. No como un hombre severo pero finalmente razonable, no como producto de su cultura y educación, sino como algo completamente distinto, algo roto y peligroso. Volvió a quedar embarazada a finales de 1845. Esta vez fue más cuidadosa. Comía en su habitación, no tomaba las medicinas que el coronel le ofrecía, cerraba su puerta con llave por las noches, pero el embarazo terminó en aborto espontáneo a los 4 meses. El médico dijo que esas cosas pasaban, especialmente después del trauma de perder un hijo. Catherine sospechaba otra cosa, pero nuevamente no tenía pruebas, solo un persistente sabor metálico en la boca, después de beber el té que el coronel le había llevado la noche anterior a que comenzaran los calambres. Para la primavera de 1847, su matrimonio existía solo como un hecho legal y una actuación social. Hablaban cuando era necesario, aparecían juntos en la iglesia y en los eventos sociales, pero la casa se había convertido en un campo de batalla, aunque solo uno de ellos luchara abiertamente. Y entonces, Catherine conoció a Solomon Tutwiler. Solomon no era lo que nadie esperaba cuando oían la palabra capataz esclavo. El puesto, un esclavo designado para ayudar a administrar a otros esclavos, esencialmente un nivel intermedio en la brutal jerarquía de la plantación, solía darse a hombres grandes, físicamente intimidantes, capaces de imponer disciplina mediante la fuerza. Solomon era alto, sí, casi 2 metros, pero delgado en lugar de corpulento, con dedos largos más adecuados para las teclas de un piano que para los látigos. Pero fue precisamente su inteligencia lo que lo hacía valioso para Klaus Hoffmann y aterrador para las personas esclavizadas de Magnolia Creek. Solomon había sido comprado a los 15 años de una plantación en Carolina del Sur, como parte de un lote que el coronel adquirió en 1838. Su anterior propietario había señalado en la factura de venta que el muchacho sabía leer, una peligrosa responsabilidad en Carolina del Sur tras la rebelión de Denmark-Vesey, pero también que poseía un talento para comprender sistemas complejos y predecir el comportamiento humano. El coronel había visto potencial en eso, no un potencial humanitario sino económico. Un esclavo inteligente podía ser más valioso que 10 fuertes si era controlado y dirigido correctamente.
Para 1847, Solomon Tutwiler, con 24 años, dirigía en la práctica las operaciones diarias de la mano de obra esclavizada de la plantación Magnolia Creek. Reportaba a Hoffman, quien a su vez informaba al coronel, pero en la práctica, Solomon tomaba la mayoría de las decisiones sobre asignaciones de trabajo, disciplina y logística. Llevaba los registros de la plantación, quién producía qué, quién no cumplía con la cuota, quién estaba enfermo, embarazada o muerto. Podía calcular predicciones de rendimiento, patrones de siembra óptimos y calendarios de mantenimiento. También podía identificar exactamente qué persona esclavizada era más propensa a huir, rebelarse o ralentizar la producción, y sabía con precisión cómo evitar las tres cosas. Los demás esclavos lo odiaban con una intensidad que iba más allá del resentimiento habitual hacia los capataces. Solomon no solo aplicaba el sistema, lo entendía, lo manipulaba y lo usaba para su propia supervivencia. Informaba sobre planes de escape antes de que se formaran por completo. Identificaba a los líderes de cualquier posible resistencia y los denunciaba a Hoffman antes de que pudieran organizarse. Administraba castigos con una eficiencia clínica que resultaba aún peor que la ira. También poseía algo inusual para una persona esclavizada en el Mississippi de 1847, un grado de libertad física. Debido a su valor para las operaciones de la plantación, a Solomon se le permitía moverse entre la casa principal, la cabaña del capataz, los barracones, los campos e incluso, en ocasiones, visitar plantaciones vecinas en asuntos del coronel. Vestía mejor que los demás esclavos, no con elegancia, pero sí con ropa útil y limpia. Comía mejor, tenía su propia pequeña habitación en los barracones y nunca era azotado, salvo una vez al principio, para establecer la autoridad del coronel. Esa combinación de inteligencia, movilidad y aparente colaboración convertía a Solomon en la persona más peligrosa de la plantación Magnolia Creek, aunque no por las razones que nadie suponía. Catherine se percató por primera vez de Solomon en diciembre de 1846, cuando fue a los barracones a distribuir regalos de Navidad, una tradición paternalista heredada de su suegra. Había llevado baratijas baratas y raciones extra de comida, interpretando su papel en el elaborado teatro de la esclavitud benevolente. Las personas esclavizadas se alinearon, la agradecieron con ojos vacíos y aceptaron los regalos con una humildad ensayada. Pero Solomon la miró de otra manera, no con la sumisión a la que ella estaba acostumbrada, ni con el odio apenas contenido que a veces percibía en otros. La miró con reconocimiento, como si pudiera ver más allá de la representación hasta la mujer desesperada y doliente que se ocultaba debajo, como si supiera acerca de Margaret, del aborto, del té. Duró solo un instante. Luego bajó la mirada, la agradeció y siguió su camino. Pero ese instante abrió una grieta dentro de Catherine. A partir de entonces empezó a notarlo, su eficiencia silenciosa al moverse por la plantación, cómo los demás esclavos guardaban silencio cuando él se acercaba, el respeto, o era miedo, en la voz de Hoffman al hablarle, la extraña dependencia del coronel hacia aquel hombre que, pese a ser propiedad, parecía tener poder real. En enero, Catherine organizó su primera conversación privada con él. Había solicitado que enviaran a alguien alfabetizado para ayudarle a catalogar la biblioteca de su difunta suegra, una tarea que requería leer títulos y organizar los libros alfabéticamente. Sabía que Solomon era la única persona esclavizada en Magnolia Creek que sabía leer. El coronel aprobó la solicitud sin sospecha alguna. Creyó que su esposa simplemente estaba siendo práctica. Solomon llegó a la biblioteca una fría tarde de martes. Durante la primera hora trabajaron en silencio. Catherine le pasaba los libros. Él anotaba los títulos y autores con una escritura cuidadosa, y juntos colocaban los volúmenes en orden alfabético en los estantes. Entonces Catherine preguntó: ¿Eligió usted esta vida?
Solomon dejó de escribir, colocó cuidadosamente la pluma sobre la mesa. Cuando por fin levantó la vista, su expresión era inescrutable. Señora, no estoy seguro de entender la pregunta. ¿Ser el capataz, el asistente del coronel, se ofreció voluntariamente para ese puesto o se lo asignaron? Hubo una larga pausa. Cuando Solomon habló de nuevo, su voz fue muy baja, muy precisa. Me lo asignaron, señora. Después de que descubrieron que sabía leer, el coronel decidió que sería más útil en este cargo que en los campos. ¿Y ha tenido éxito en este papel? He logrado mantenerme con vida, señora. No estoy seguro de que eso cuente como éxito. La honestidad de esa frase, la primera cosa verdaderamente sincera que alguien había dicho a Catherine en meses, le hizo arder los ojos con lágrimas inesperadas. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo buscar un libro en particular. ¿Tuvo usted hijos, señora?, preguntó Solomon, aún en ese tono tranquilo. Antes de que yo llegara aquí, quiero decir. Solo he trabajado en la casa principal desde el año pasado. La pregunta debería haber sido impertinente, rompiendo todas las líneas de la etiqueta racial y social, pero algo en su tono hizo que se sintiera menos como una intrusión y más como una muestra de solidaridad. Una hija, susurró Catherine. Murió. Lo siento mucho. Y de algún modo, ella supo que él realmente lo sentía. Continuaron trabajando en silencio después de eso, pero algo había cambiado. Se había establecido un entendimiento, sin palabras, pero real. Durante las semanas siguientes, Catherine encontró razones para requerir la ayuda de Solomon con más frecuencia. El coronel, distraído por la caída de los precios del algodón y las tensiones políticas con México, no se dio cuenta o no le importó. Hoffman asumió que se trataba del típico pasatiempo de una dama de plantación: organizar armarios, catalogar la platería, clasificar correspondencia. Durante esas sesiones, hablaban con cautela al principio, luego con una franqueza cada vez mayor. Catherine supo que Solomon había nacido en Charleston, que su madre le enseñó a leer en secreto antes de ser vendida cuando él tenía 7 años, que había pasado por 5 plantaciones antes de llegar a Magnolia Creek, que había sobrevivido siendo más inteligente que sus dueños, haciéndose indispensable, entendiendo el sistema mejor que quienes lo habían creado. Solomon supo que Catherine temía a su esposo, que creía que el coronel había asesinado a su hija, que estaba atrapada en una vida que no había elegido y de la que no podía escapar. ¿Por qué no escapa usted?, le preguntó Catherine una vez en marzo. Es lo bastante inteligente para llegar al norte. Se mueve libremente. Podría planearlo. Solomon sonrió, pero sin humor. Señora, los esclavos inteligentes no huyen. Conocen las estadísticas. Por cada uno que alcanza la libertad, 99 son capturados y torturados como ejemplo. Huir es lo que hacen los desesperados. Yo prefiero sobrevivir. Entonces, ¿ha aceptado esto para siempre? No dije eso. Sus ojos se encontraron con una intensidad repentina. Dije que no huyo. No dije que no resisto. Esa conversación tuvo lugar el 19 de marzo de 1847, el mismo día en que Catherine descubrió que estaba embarazada de nuevo. Catherine no le contó a Solomon sobre el embarazo de inmediato. No se lo dijo a nadie, ni siquiera al coronel, durante casi 6 semanas. Había aprendido la prudencia de sus pérdidas anteriores y esta vez estaba decidida a proteger la vida que crecía dentro de ella mediante la vigilancia y el secreto. Pero también sabía, con una certeza cada vez mayor, que si ese niño era un varón, el heredero que el coronel exigía, ella nunca tendría una verdadera influencia sobre él. El niño sería criado para ser exactamente como su padre: arrogante, cruel, emocionalmente vacío. Heredaría Magnolia Creek y continuaría el ciclo de brutalidad. Y si el niño era una niña,
Catherine temía no vivir lo suficiente para protegerla de los fríos cálculos del coronel sobre linajes y utilidad. Ese miedo creció durante abril y mayo, desarrollándose junto al niño en su vientre. Cumplía su papel a la perfección. La esposa hermosa, la anfitriona amable, la figura silenciosa en la iglesia. Pero por dentro hacía sus propios cálculos. La idea, cuando apareció por primera vez, le pareció imposible, una locura, pero no la abandonaba. Había estado leyendo textos médicos de la biblioteca del coronel, tratando de entender qué había salido mal en sus embarazos anteriores. Fue entonces cuando se encontró con una referencia a la superfecundación, el raro fenómeno en el que una mujer puede concebir gemelos de dos padres diferentes si ovula varios óvulos y mantiene relaciones con dos hombres en un corto lapso de tiempo. El texto médico, escrito por un médico francés en 1823, incluía solo 3 casos documentados, todos en Europa. El fenómeno se consideraba tan raro y tan escandaloso que apenas se mencionaba en los círculos médicos respetables. Pero las implicaciones consumieron los pensamientos de Catherine durante días. Si concebía gemelos, uno del coronel y otro de otro hombre, existía una posibilidad, una mínima posibilidad, de que uno de los niños pudiera salvarse de la influencia de su esposo. Si uno de los niños no se parecía al coronel, tal vez él lo rechazaría por completo. Podría enviarlo lejos o permitir que Catherine lo criara aparte. Ese niño, al menos, no crecería para convertirse en otro Richard Beaumont. Era un plan desesperado, construido sobre improbabilidades estadísticas y una esperanza salvaje. Pero Catherine estaba desesperada. El 23 de mayo, durante una de sus ahora frecuentes sesiones en la biblioteca, Catherine le hizo a Solomon una pregunta que cambiaría la vida de ambos. «Si te pidiera que me ayudaras a destruir algo», dijo sin mirarlo, aparentemente concentrada en limpiar un conjunto de volúmenes encuadernados en cuero. «¿Lo harías?» Solomon se quedó completamente inmóvil. «Dependería de qué quisiera usted destruir, señora. Un legado, una continuación de la crueldad». «Está hablando en acertijos». Catherine se volvió hacia él entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Estoy embarazada. 2 meses. El bebé es del coronel». El rostro de Solomon permaneció cuidadosamente neutral. «Felicidades, señora». «No quiero felicitaciones. Quiero ayuda». Entonces se lo explicó, vacilante al principio, luego con una urgencia creciente. La teoría de la superfecundación, los textos médicos, su desesperado plan para concebir un segundo hijo de un padre distinto, para crear incertidumbre, para darse a sí misma poder y agencia en un mundo que no le ofrecía ninguna. «¿Me pides que...?» Solomon no terminó la frase. «Te pido que me ayudes a traicionar a mi marido de una manera que tal vez salve al menos a un niño de volverse como él». El silencio que siguió pareció eterno. Catherine pudo oír su propia respiración, el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, los sonidos lejanos de los trabajadores del campo cantando mientras recogían algodón. «¿Entiendes lo que pides?» La voz de Solomon era apenas un susurro. «¿Qué nos pasaría a ambos si se descubre esto?» «Entiendo que me matarían. Probablemente torturarían primero. Entiendo que me destruirían socialmente. Posiblemente me internarían. Entiendo que esto es lo más peligroso que cualquiera de los dos podría hacer. Entonces, ¿por qué?» «Porque vi a mi marido asesinar a nuestra hija». Las palabras salieron cortantes, seguras. «Porque no voy a traer a otro niño a esta casa sin tener alguna manera, aunque sea mínima, de salvarle de él. Porque ya estoy destruida, Solomon, solo que todavía camino por ahí». Solomon la miró durante un largo rato, sus ojos oscuros recorriendo su rostro. Luego preguntó con mucha calma: «¿De verdad se trata de salvar a un niño?
o se trata de venganza? Catherine consideró la pregunta con honestidad. Ambas cosas. ¿Importa? Sí, señora. Importa muchísimo. La venganza es un fuego que lo consume todo, incluida la persona que lo enciende. Si eso es todo, ambos arderemos y no lograremos nada. Entonces se trata de supervivencia, dijo Catherine, mía y del niño. ¿Es eso aceptable? Otro largo silencio. Entonces Solomon asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. ¿Cuándo?, preguntó. El momento tiene que ser preciso. En la semana siguiente, posiblemente antes. Planearon con cuidado durante los días siguientes. Catherine siguió los ritmos de su cuerpo, calculó la ventana óptima. Solomon identificó el tiempo y el lugar más seguros. Una tarde de miércoles, cuando el coronel estaría en Vicksburg, reunido con su banquero, cuando Hoffman estaría supervisando nuevas asignaciones en el campo, cuando el personal de la casa estaría ocupado con la colada en los barracones detrás de la casa principal. El 27 de mayo de 1847, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, Catherine y Solomon se encontraron en el ahumadero en desuso en el límite del conjunto principal de la plantación. La estructura, construida 30 años antes, había sido reemplazada por una instalación mayor más cerca de las cocinas y ahora se usaba solo para almacenar equipos que nadie quería, pero que nadie se molestaba en tirar. Lo que ocurrió allí tomó menos de 20 minutos. Ninguno habló durante ello. Catherine mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo, con lágrimas filtrándose bajo los párpados. Solomon fue metódico, rápido, y cuando terminó la ayudó a arreglar el vestido con la misma eficiencia cuidadosa que aplicaba a todas las tareas. «Lo siento», dijo él mientras ella se preparaba para irse. Catherine lo miró entonces. Realmente lo miró, y vio algo que no esperaba. Angustia genuina. «No lo estés», le dijo. «Esta fue mi elección, mi plan. Tú solo eras propiedad. Él cumplió amargamente lo que hace la propiedad, seguir órdenes. No». Catherine rozó su mano brevemente, un gesto que violaba todo código social bajo el cual ambos habían sido criados. Fuiste una persona ayudando a otra persona a sobrevivir. Eso es todo. Regresó a la casa principal, se bañó a fondo y reanudó su rutina normal como si no hubiera pasado nada. Esa noche, el coronel volvió de Vicksburg de mal humor. El banco se había negado a ampliar su línea de crédito dada la inestabilidad de los precios del algodón. Comió en silencio, bebió un tercio de botella de whisky y se retiró a su despacho sin hablar con Catherine en absoluto. Ella permaneció despierta aquella noche, una mano sobre su vientre apenas abultado, preguntándose si acababa de salvar una vida o condenar a dos. La respuesta no llegaría hasta 4 meses después. Durante junio y julio, la vida en Magnolia Creek mantuvo su rutina opresiva. La temperatura subió a calores brutales, regularmente por encima de los 38 de Grenagety, con una humedad que hacía que cada respiración se sintiera como ahogo. El algodón creció denso y verde en los campos. Los trabajadores esclavizados trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer y más allá, mientras el coronel exigía rendimiento máximo para compensar la caída de precios. 2 personas murieron por agotamiento por calor a finales de junio. Otro intento de fuga a principios de julio fue frustrado. El fugitivo fue atrapado, azotado y vendido río abajo como ejemplo. El embarazo de Catherine progresó con normalidad, o tan normal como podía considerarse en ese calor, en esa casa, en esa vida. Creció, se volvió más incómoda, más consciente del tic-tac del reloj, que contaba regresivamente hacia un momento que la liberaría o la destruiría por completo. Ella y Solomon no volvieron a hablar en privado después de esa tarde en el ahumadero. Era demasiado peligroso, atraía demasiada atención. Pero a veces, cuando lo veía cruzar el patio o cuando él llevaba informes al despacho del coronel, sus ojos se encontraban por una fracción de segundo. En esos instantes,
Ocurría una conversación entera sin palabras. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí. Podemos sobrevivir a esto. No tenemos otra opción. Mientras tanto, el coronel se volvió cada vez más volátil a medida que avanzaba el verano. Los precios del algodón seguían cayendo mientras la agitación abolicionista del norte perturbaba los mercados y la paranoia sureña aumentaba. Las tensiones políticas con México seguían sin resolverse, y en casa, el embarazo de su esposa le recordaba a diario que tendría un heredero del que podría sentirse orgulloso o decepcionado. La incertidumbre pareció corroer algo dentro de él. Siempre había sido cruel, pero de una forma distante y administrativa, aprobando castigos, tomando decisiones sobre ventas y separaciones, aplicando la disciplina a través de Hoffman y Solomon. Pero aquel verano empezó a participar directamente. Observaba los azotes ahora, contando personalmente los latigazos. Cabalgaba por los campos durante las horas más calurosas del día, observando a los trabajadores con esos ojos grises y planos, buscando cualquier señal de flojera. Realizaba inspecciones nocturnas en los barracones, buscando contrabando o pruebas de reuniones prohibidas. Las personas esclavizadas de Magnolia Creek respondieron volviéndose aún más cautelosas, aún más invisibles. Habían aprendido a leer los estados de ánimo del coronel, a saber cuándo era peligroso, a ajustar su comportamiento en consecuencia. Pero la vigilancia constante creó una atmósfera de miedo asfixiante que infectó a todos en la plantación. Hoffman intentó moderar los impulsos del coronel, temiendo que presionar demasiado provocara fugas o, peor aún, una rebelión organizada. Pero el coronel lo ignoraba cada vez más. Decidió que la firmeza, su palabra para brutalidad, era la única manera de mantener el orden en tiempos inciertos. Solomon navegaba esta situación deteriorada con su habitual inteligencia cautelosa. No dio al coronel ninguna razón para dudar de su lealtad. Aplicaba las reglas, reportaba infracciones, mantenía la eficiencia, pero también empezó a hacer algo más, algo sutil que solo alguien observando con mucha atención notaría. Empezó a cometer errores, pequeños, una asignación de trabajo que colocaba a la persona equivocada en el lugar equivocado. Un error en los suministros que hacía que los trabajadores se quedaran sin agua durante las horas más calurosas, obligando a una pausa temprana. Un mensaje olvidado que hacía que Hoffman cabalgara a la sección equivocada de la plantación para supervisar el trabajo, dejando otra sin vigilancia durante 3 horas. Individualmente esos errores eran lo bastante menores para atribuirlos al calor, al cansancio o al caos general de dirigir una operación tan grande. Pero juntos creaban pequeños bolsillos de desorden, momentos en los que el rígido control del sistema se deslizaba apenas un poco. Catherine lo notó porque ahora observaba a Solomon constantemente, buscando cualquier señal de que su secreto compartido lo hubiera cambiado. Y poco a poco comprendió que él no estaba cometiendo errores en absoluto. Estaba creando oportunidades. A fines de julio, consiguió hablar brevemente con él cuando entregó las cuentas domésticas en el despacho del coronel y lo interceptó en el pasillo. «¿Estás planeando algo?», susurró ella. «Siempre estoy planeando algo, señora. Sobrevivir requiere planificación constante». «No me refiero a eso». Solomon miró hacia el pasillo, asegurándose de que estaban solos, y luego la miró con una franqueza inusual. «No es usted la única que quiere ver algo destruido. Señora Beaumont, usted acaba de darme una razón para acelerar el calendario». «¿Qué calendario?». Pero él ya se había alejado, desapareciendo hacia la parte trasera de la casa antes de que ella pudiera insistir. El comentario la persiguió durante las semanas siguientes. ¿Qué había estado planeando Solomon antes de que ella se le acercara? ¿Cuánto tiempo llevaba preparándose? ¿Y qué significaba acelerar el calendario?
Obtuvo parte de su respuesta a principios de agosto, solo unos días antes del nacimiento de los gemelos. Catherine había desarrollado el hábito durante el peor calor de la tarde de sentarse en el balcón del segundo piso que daba a los barracones y los campos. El coronel no se oponía. Suponía que ella solo buscaba aire, y las mujeres embarazadas recibían ciertas concesiones. Pero Catherine no buscaba consuelo. Observaba. Desde ese punto podía ver patrones, la manera en que ciertas personas esclavizadas se movían entre edificios cargando objetos que podían ser herramientas o algo más. Las breves conversaciones que ocurrían cuando Solomon creía que nadie lo observaba. Con el paso de las semanas, pequeñas cantidades de suministros empezaron a desaparecer de distintos lugares. Cuerda, aceite de lámpara, cuchillos de cocina, mantas. Individualmente esos robos eran tan menores que Hoffman los atribuía a desperdicio o hurto común. Pero Catherine, sin nada más que hacer que observar y pensar, comenzó a ver un patrón mayor. Solomon no estaba simplemente creando pequeñas disrupciones, estaba acumulando recursos, preparándose para algo. El 8 de agosto, 4 días antes del nacimiento de los gemelos, ocurrió algo que llevó las tensiones al punto de ebullición. Una joven esclavizada de 15 años llamada Ruth trabajaba en la casa principal como sirvienta. Era callada, competente e invisible, en la forma en que las personas esclavizadas aprendían a serlo para sobrevivir, pero el coronel se había fijado en ella de todos modos. Aquella tarde, mientras Catherine descansaba en su habitación y el personal de la casa estaba ocupado con los preparativos de la cena, el coronel llamó a Ruth a su despacho. Cuando no salió después de una hora, una de las sirvientas mayores, una mujer llamada Bess, que llevaba 30 años en Magnolia Creek, fue a ver qué ocurría. Lo que encontró fue a Ruth, sollozando y sangrando, con el vestido desgarrado, mientras el coronel se servía tranquilamente otro whisky como si nada hubiera pasado. Bess ayudó a Ruth a llegar a la cocina, la limpió y le dijo que no dijera nada a nadie. Era el mismo consejo que les había dado a otras muchachas a lo largo de los años. A hablar solo empeoraba las cosas. El silencio era la supervivencia. Pero Solomon había estado en la cocina buscando agua para Hoffman cuando llegaron. Había visto el estado de Ruth, visto el horror vacío en sus ojos, entendido de inmediato lo que había pasado, y algo que había estado cuidadosamente contenido dentro de él durante 24 años de pronto se quebró. Aquella tarde, Solomon pidió una reunión con Hoffman. Informó, con su habitual manera precisa, que Ruth estaba herida y no podría trabajar durante varios días. Sugirió que le asignaran labores ligeras hasta que se recuperara. No mostró emoción, no dio su opinión, simplemente transmitió la información. Pero Hoffman, que había trabajado con Solomon durante 9 años, oyó algo distinto en su voz. Una frialdad aún más plana de lo habitual, una ausencia que sugería la presencia de algo que se estaba reprimiendo con fuerza. ¿Estás bien?, le había preguntado Hoffman, sorprendiendo a ambos con la pregunta. Sí, señor. Solo cansado por el calor. Solomon, si hay algo, dilo, replicó Hoffman. No hay nada, señor. ¿Algo más? Hoffman lo dejó ir, pero se quedó en su cabaña después, profundamente inquieto. Siempre había sabido que Solomon era peligroso en el sentido en que lo son las personas muy inteligentes atrapadas en situaciones imposibles. Pero pensaba que ese peligro estaba completamente contenido, completamente controlado. Por primera vez se preguntó si se había equivocado. Catherine se enteró de Ruth a la mañana siguiente por Bess, quien se lo contó en el lenguaje codificado y cuidadoso que las personas esclavizadas usaban al hablar de los crímenes de su dueño. Catherine sintió algo frío y definitivo asentarse en su pecho. Esto era lo que era su marido. Esto era de lo que estaba protegiendo a sus hijos por nacer. Aquella noche escribió una carta a su hermano en Charleston,
algo que nunca había hecho antes. Como el coronel leía toda su correspondencia, escondió la carta en su costurero, sin estar segura de si alguna vez podría enviarla, pero necesitando crear algún registro, alguna evidencia, alguna conexión con un mundo fuera de Magnolia Creek. La carta decía en parte: «Querido Thomas, te escribo para informarte que si algo me sucediera durante el parto, debes saber que no fue voluntad de Dios ni una desgracia natural. Tengo razones para creer que mi esposo no es una persona segura. No puedo explicar más por escrito, pero por favor, si muero, no fue accidental. Cuida de mis hijos si los hay. No dejes que Richard los críe solo. Tu hermana que te quiere, Catherine». Selló la carta y la ocultó entre las páginas de su Biblia, un libro que sabía que el coronel nunca tocaría. 3 días después, en la noche del 11 de agosto, Catherine entró en trabajo de parto. Las contracciones empezaron justo después del atardecer, un endurecimiento conocido en su vientre que ya había sentido 2 veces antes. Catherine estaba en la sala de música, fingiendo leer, cuando un dolor real la asaltó. Había jadeado, aferrándose al brazo de su silla, y el libro se le había caído de las manos. Ves que estaba desempolvando cerca, lo entendió de inmediato. «Buscaré a la partera, señora, y avisaré al coronel», dijo. «No». La voz de Catherine fue tajante. «Todavía no, solo la partera. Dile que me siento mal y que me retiré temprano. No le digas que estoy de parto hasta que avance más». Bess la miró con extrañeza. La mayoría de las mujeres querían que sus maridos fueran informados de inmediato, pero asintió y salió apresurada. La partera, una mujer esclavizada mayor llamada Dina, que había traído a la mitad de los bebés nacidos en Magnolia Creek en las últimas 2 décadas, llegó en 20 minutos. La examinó rápido y con eficiencia. Luego se sentó en una silla junto a la cama. «El primer parto suele tardar», dijo con calma. «Pero ya lo has hecho antes, señora. Tu cuerpo sabe qué hacer». Pero Catherine lo había hecho antes, y ambos embarazos previos habían terminado en muerte. No podía quitarse la sensación de que este parto sería distinto, no solo por la superfecundación, sino por todo lo demás. La violencia que hervía bajo la superficie de Magnolia Creek, los planes que había puesto en marcha, los secretos que había enterrado y que estaban a punto de ser violentamente exhumados. Las horas avanzaron. Las contracciones se hicieron más fuertes y más seguidas. Catherine caminaba cuando podía, se agarraba al poste de la cama cuando no. Trataba de respirar entre las olas de dolor. Dina se mantuvo serena, experimentada, comprobando el progreso de vez en cuando. Alrededor de la medianoche, Bess finalmente avisó al coronel. Él estaba en su despacho trabajando las cuentas y recibió la noticia con su típico gesto plano. «¿Cuánto falta?», preguntó. «Difícil decirlo, señor. Pueden ser horas todavía. El primer bebé se toma su tiempo». El coronel asintió una vez, se sirvió otro whisky y volvió a sus papeles. No subió para ver a su esposa. No ofreció palabras de ánimo ni consuelo. Simplemente esperó, como quien espera un informe de cosecha o el cierre de una transacción comercial. Pero mientras la casa principal se ocupaba del trabajo de parto de Catherine, algo más ocurría en los barracones. Solomon había estado haciendo sus rondas como siempre, comprobando que todos estuvieran en sus cabañas asignadas para la noche, que no ardieran fuegos donde no debían y que se mantuviera el orden. Su ruta, sin embargo, lo llevó frente a cada cabaña, y en cada una de ellas se detuvo un instante. Para el observador casual, era simplemente minucioso. En realidad, estaba entregando un mensaje repetido en susurros en cada puerta. «Esta noche, estén listos cuando oigan la campana». No había campana en Magnolia Creek. La plantación usaba un cuerno para señalar los horarios de trabajo, pero todos los que recibieron el mensaje entendieron de inmediato lo que Solomon quería decir. La campana. Era una metáfora, una señal,
Un comienzo. A las 2 de la madrugada, el parto de Catherine se había intensificado tanto que ya no podía contener sus gritos. Los sonidos atravesaban la casa, salían por las ventanas abiertas y cruzaban el patio. Las mujeres en los barracones, que habían dado a luz alguna vez, se estremecían con empatía. Los hombres, que ya habían escuchado esos sonidos antes, acompañando nacimientos, muertes o azotes, trataban de no oír. Hoffman, durmiendo inquieto en su cabaña, escuchó los gritos y sintió una incomodidad que no podía explicar. Algo se sentía mal. Más allá del malestar normal de un parto difícil, el aire mismo parecía cargado, opresivo, como los minutos antes de un rayo. A las 3:15 de la madrugada, Dina revisó el progreso de Catherine y anunció que era hora de pujar. Catherine, exhausta, aterrada y con más dolor del que había sentido en su vida, empujó con todo lo que tenía. El primer bebé llegó poco después. Un niño, pequeño pero sano, llorando con fuerza mientras Dina le limpiaba las vías respiratorias y lo envolvía en lino limpio. Catherine, sudando y temblando, extendió las manos con desesperación para tomar a su hijo. «Un varón, señora», dijo Dina sonriendo. «Pulmones fuertes tiene este. El coronel estará complacido», pero antes de que Catherine pudiera sostenerlo, otra contracción la sacudió, más fuerte que todas las anteriores. Gritó confundida. El bebé ya había nacido. ¿Por qué seguía sintiendo tanto dolor? Los ojos de Dina se agrandaron. «Señora, hay otro. Está teniendo gemelos». Los siguientes 10 minutos fueron una ráfaga de dolor, presión y esfuerzo animal. Catherine empujó hasta pensar que moriría, hasta que el mundo se redujo al imperativo absoluto de su cuerpo de expulsar esa segunda vida. El segundo bebé nació a las 3:47 de la mañana. Otro niño, un poco más grande que el primero, también llorando, también aparentemente sano. Pero cuando Dina limpió la sangre y los fluidos del segundo niño y vio su piel, más oscura que la de su hermano, inconfundiblemente más oscura, sus manos se quedaron inmóviles. Catherine vio la expresión de la partera y sintió que el corazón se le detenía. «Déjame verlo», dijo. Dina dudó, pero luego colocó al segundo bebé en los brazos de Catherine. A la luz de la lámpara, la diferencia era sutil pero innegable. El primer gemelo tenía la piel pálida como su padre, cabello rubio claro, ojos grises. El segundo tenía la piel más oscura, no negra, pero color caramelo tostado, cabello oscuro y ojos que ya mostraban un tono marrón. Por un momento, nadie habló. Catherine sostuvo a ambos bebés, uno en cada brazo, mirando de un rostro diminuto al otro. La superfecundación había funcionado. Había concebido gemelos de 2 padres distintos. La imposibilidad médica se había vuelto realidad, y ahora todos lo sabrían. «Señora», susurró Dina con la voz temblorosa. «¿Qué ha hecho?» Antes de que Catherine pudiera responder, la puerta del dormitorio se abrió. El coronel estaba en el umbral, aún completamente vestido, con un vaso de whisky en la mano. Había venido a ver a su heredero. Sus ojos fueron primero hacia Catherine, luego hacia los bebés que ella sostenía. Durante un largo momento, su rostro no mostró ninguna emoción. Esa terrible frialdad que Catherine había aprendido a temer más que la ira. Entonces entró en la habitación, colocó el vaso con un cuidado exagerado sobre el tocador y se acercó a la cama. «2 hijos», dijo Catherine, apenas audible. «Gemelos». El coronel miró al primer bebé, le tocó la mejilla pálida con un dedo. Luego miró al segundo y algo cambió en su rostro. No fue ira exactamente, sino algo más frío, un cálculo que ocurría detrás de esos ojos grises vacíos. «¿De quién es?» La voz del coronel era muy baja. «Suyos. Son los 2. «No», la interrumpió con una palabra tan afilada como una cuchilla. «No me insultes, Catherine. Puedo ser muchas cosas, pero no soy ciego». Se inclinó examinando al segundo gemelo con el mismo desapego con el que examinaba una bola de algodón sospechosa.
¿De quién es? La mente de Catherine giraba a toda velocidad. Había preparado respuestas, las había ensayado, pero ahora todas se evaporaban. Existe una condición médica llamada superfecundación. Sé lo que es la superfecundación. La interrumpió el coronel enderezándose, tomando el vaso y vaciándolo de un trago. No soy un hombre ignorante, Catherine. Sé que en teoría es posible que los gemelos tengan distintos padres, pero requiere condiciones específicas. Requiere que te hayas acostado con dos hombres en un lapso muy corto. Hizo una pausa. Te lo preguntaré una vez más. ¿De quién es? El silencio se extendió. Abajo, el reloj marcó las 4 campanadas. Solomon, susurró Catherine al fin. Solomon Tutwiler. Esperaba violencia, un golpe, gritos, una explosión inmediata de furia, pero el coronel simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Tu capataz?, murmuró Dina retrocediendo hacia la puerta. Señor, tenga piedad. Usted se acostó con Solomon. Sal, ordenó el coronel sin mirarla. No le digas a nadie lo que has visto aquí. A nadie. ¿Entiendes? Sí, señor. Dina huyó, dejando a Catherine sola con su marido y los 2 bebés. El coronel caminó hacia la ventana y miró la oscuridad antes del amanecer. Cuando volvió a hablar, su voz tenía ese tono administrativo que Catherine reconocía de las discusiones de negocios. «Esto es lo que va a pasar», dijo. «Te quedarás en esta habitación hasta que decida qué hacer contigo. Los bebés serán llevados con una nodriza. Nadie, aparte de los presentes esta noche, verá al segundo niño. Y Solomon...» Hizo una pausa. «Solomon será tratado como corresponde». «Por favor», suplicó Catherine, abrazando con fuerza a ambos bebés. «No le hagas daño. Esto fue idea mía, mi plan». Él solo obedecía. El coronel se volvió desde la ventana y por primera vez Catherine vio una emoción genuina en sus ojos. No era ira, ni dolor. Era algo peor. Satisfacción. «Sí, me imagino que eso es exactamente lo que te dijiste para justificarlo», dijo. Y lo que él se dijo también. Pero ¿sabes algo, Catherine? No importa de quién fue la idea. Un esclavo que toca a una mujer blanca se ahorca. Esa es la ley, esa es la civilización, ese es el orden. Entonces cuélgame a mí también, dijo Catherine. Soy igual de culpable. El coronel sonrió de verdad. Oh, querida mía, eres mucho más útil viva. Quizás institucionalizada, enviada a uno de esos manicomios para mujeres cuyas mentes se han debilitado por el parto. Eso es lo que creerá la gente, por supuesto. Que el esfuerzo de dar a luz gemelos te llevó a la locura, a delirios de adulterio. Nadie creerá que realmente te acostaste con un esclavo por voluntad propia. Asumirán que simplemente estás loca. La crueldad calculada de aquello dejó sin aliento a Catherine. Él iba a usar su confesión como prueba de demencia. La encerraría. Controlaría todo el relato y Solomon moriría por un crimen que ella había iniciado. «No puedes», susurró. «Puedo», respondió él. «Lo haré». Y, acercándose a la cama, miró a los 2 bebés con interés clínico. «Me quedaré con el blanco», dijo. «Lo criaré como mi heredero, como si nada irregular hubiera ocurrido, pero el otro...» Extendió la mano hacia el gemelo más oscuro, luego la retiró. «El otro es una abominación, una mancha en el nombre de mi familia. Lo enviaré a los barracones, lo venderé río abajo lo antes posible. Desaparecerá entre los campos de algodón de alguna plantación donde nadie conozca su origen, y morirá allí, olvidado». «No», dijo Catherine, atrayendo a ambos bebés contra su pecho. «No puedes separarlos. Son hermanos, son inocentes. Son un niño blanco y un bastardo mulato», corrigió el coronel, «y haré con ambos lo que más convenga a mis intereses. Ahora dámelos». Alargó las manos hacia los bebés, y Catherine, exhausta, sangrando, traumatizada, pero aún madre, hizo algo que nunca antes había hecho. Luchó. Lo pateó, le arañó las manos,
gritó pidiendo ayuda lo bastante fuerte como para despertar a toda la casa. Los bebés, asustados y sacudidos, comenzaron a llorar con fuerza, sus llantos mezclándose con los gritos de Catherine y las órdenes del coronel. Bess irrumpió en la habitación, vio la escena y se quedó paralizada de horror. Detrás de ella apareció Hoffman, atraído por el ruido, el rostro pálido a la luz de la lámpara. «Señor, ¿qué ocurre? Sujétela», ordenó el coronel. «Quite a los bebés ahora mismo». Pero antes de que alguien pudiera moverse, un sonido cortó el caos, un sonido que no pertenecía a ese momento, ni a esa casa, ni a ese mundo. El profundo y resonante tañido de una campana. Todos se quedaron inmóviles. Magnolia Creek no tenía campana. La plantación nunca había tenido una campana. El tañido sonó otra vez, luego otra, constante, rítmico, imposible. Hoffman se acercó a la ventana, miró hacia los barracones y lo que vio le drenó todo el color del rostro. «Señor», susurró, «señor, tiene que ver esto». El coronel, aún sujetando una de las muñecas de Catherine, se volvió hacia la ventana. Lo que vio lo hizo soltar a su esposa y avanzar hasta el cristal, el rostro transformándose del furor contenido a algo cercano al asombro. Los barracones estaban en llamas. No una cabaña, no un accidente. Cada estructura. Del sector de esclavos ardía al mismo tiempo, las llamas subiendo hacia el cielo antes del amanecer, el humo elevándose en grandes columnas negras. Y frente al fuego, recortadas contra el resplandor anaranjado, decenas de figuras estaban de pie en cual silencio absoluto, observando la casa principal. «Dios mío», susurró Hoffman, «solo están ahí. No corren, no gritan, solo miran». La campana sonó otra vez y ahora pudieron ver su origen. Alguien había montado la gran nécoya de hierro de la cocina sobre un marco de madera y la golpeaba con una barra metálica, creando esos tonos profundos y vibrantes que se extendían por toda la plantación. «Es una señal», dijo el coronel con voz plana otra vez. «Se han organizado. Esto es una rebelión». Como si sus palabras la confirmaran, las figuras inmóviles comenzaron a moverse. No hacia la casa principal, ni como una multitud desbocada, sino en grupos organizados, extendiéndose por la plantación con propósito claro. Algunos se dirigieron hacia los graneros de herramientas, otros hacia los almacenes de algodón. Otros comenzaron a avanzar hacia la casa. «Necesitamos atrancar las puertas», dijo Hoffman, retrocediendo del ventanal. «Tome las armas, señor. Debemos...» «¿Dónde está Solomon?», interrumpió el coronel, su voz cortando el pánico de Hoffman. «¿Dónde está Solomon Tutwiler?». Como respuesta, una figura emergió entre el humo y las llamas, caminando lentamente por el sendero desde los barracones hacia la casa principal. Incluso a la distancia, incluso a través de la bruma, lo reconocieron. Solomon. Alto, sereno, avanzando sin prisa, llevando algo en las manos. El coronel lo observó acercarse con aquella expresión calculadora. «Él planeó esto», dijo. «Todo. El fuego, la organización. Esto es lo que ha estado preparando». «Tenemos que irnos», insistió Hoffman. «Señor, no podemos defendernos de tantos». «No», dijo el coronel con voz de hielo. «No nos iremos. Esta es mi propiedad, mi tierra, mis esclavos, y no seré expulsado de ella por...». Sus palabras se cortaron por el sonido de vidrios rompiéndose abajo, voces, pasos. La rebelión había llegado a la casa. «Esa es la ley, esa es la civilización, ese es el orden». «Entonces cuélgame a mí también», respondió Catherine con una calma glacial. «Soy igual de culpable». El coronel sonrió, una sonrisa real, casi amable. «Oh, mi querida, eres mucho más útil viva, internada tal vez, en uno de esos asilos para mujeres cuyos nervios han sido debilitados por el parto». Eso es lo que creerá la gente, por supuesto. Que el esfuerzo de dar a luz gemelos te enloqueció.
que sufriste delirios sobre adulterio. Nadie creerá que te acostaste con un esclavo por voluntad propia. Pensarán que simplemente estás loca. La precisión cruel de sus palabras le robó el aire a Catherine. Entendió de inmediato. Usaría su propia confesión como prueba de locura. La encerraría, controlaría toda la historia. Solomon moriría por un crimen que ella misma había ideado. «No puedes», susurró. «Puedo», replicó el coronel. «Lo haré». Se acercó a la cama, mirando a los dos bebés con el mismo desapego con el que examinaba su ganado. «Me quedaré con el blanco. Lo criaré como mi heredero», dijo con voz de hielo, como si nada irregular hubiera ocurrido. «Pero el otro...» Extendió la mano hacia el gemelo más oscuro y luego la retiró con repulsión. «El otro es una abominación, una mancha en mi nombre. Lo enviaré a los barracones y mañana mismo será vendido río abajo. Desaparecerá en algún campo de algodón, donde nadie sabrá de dónde vino, y morirá allí, olvidado». «No», gritó Catherine, abrazando con desesperación a ambos niños. «No puedes separarlos. Son hermanos, son inocentes. Son un niño blanco y un bastardo mulato», corrigió el coronel con frialdad, «y haré con ambos lo que mejor sirva a mis intereses. Dámelos». Alargó la mano. Catherine, débil, sangrando, temblando, pero aún madre. Luchó. Lo pateó, le arañó el rostro, gritó con una furia primitiva. Los bebés comenzaron a llorar, sus alaridos entrelazándose con los de su madre. Bess entró corriendo, se detuvo paralizada por la escena. Detrás de ella, Hoffman apareció, el rostro pálido, temblando. «Señor, ¿qué pasa?» «Sujétela», rugió el coronel. «Quiten a los niños». Y entonces el sonido lo interrumpió todo. El tañido de una campana. Profundo, metálico, imposible. Todos quedaron inmóviles. Magnolia Creek nunca había tenido una campana. Pero el tañido sonó de nuevo, luego una vez más, constante, rítmico. Hoffman se acercó a la ventana, miró hacia los barracones y retrocedió, pálido como la cera. «Señor», susurró, «señor, tiene que ver esto». El coronel la soltó y cruzó la habitación. Lo que vio lo dejó sin palabras. Los barracones ardían. No una cabaña, sino todas. Llamas gigantes se elevaban hacia el cielo del amanecer. El humo formaba columnas negras. Y frente al fuego, decenas de figuras se alzaban en silencio absoluto mirando hacia la casa principal. «Dios mío», murmuró Hoffman. «No corren, no gritan, solo están ahí, mirando». El tañido volvió, más fuerte. En el resplandor del fuego vieron su origen. Alguien había montado la enorme olla de hierro de la cocina sobre un marco de madera y la golpeaba con una barra de metal, haciendo resonar su eco por toda la plantación. «Es una señal», dijo el coronel con la voz nuevamente plana. «Están organizados. Esto es una rebelión». Como si lo confirmara, las figuras empezaron a moverse. No como una turba, sino en grupos ordenados, con propósito. Algunos se dirigieron a los graneros, otros a los almacenes de algodón. Otros avanzaban hacia la casa. «Debemos atrancar las puertas», dijo Hoffman. «Saque las armas, señor. Rápido». «¿Dónde está Solomon?», preguntó el coronel con repentina claridad. «¿Dónde está Solomon Tutwiler?». Y entonces lo vieron, una figura emergiendo entre las llamas y el humo, caminando despacio por el sendero hacia la casa. Solomon. Alto, sereno, avanzando sin prisa, con algo en las manos. El coronel lo observó con una expresión de cálculo. «Él lo planeó todo», dijo. «El fuego, la organización, esto es lo que ha estado preparando». «Debemos irnos», gritó Hoffman. «No podemos contra tantos». «No», respondió el coronel con voz helada. «No nos iremos. Esta es mi tierra, mi propiedad, mis esclavos. No huiré.
Su frase se interrumpió por el sonido de vidrios rompiéndose hacia abajo, voces, pasos. La rebelión había llegado a la casa. Catherine, aún en la cama, con los 2 bebés en brazos, sintió una calma extraña descender sobre ella. Era el momento. Todo lo que había hecho, todo lo que había sido, su traición, los planes de Solomon, la crueldad del coronel, la violencia del sistema, convergía en ese instante. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, compártela con alguien que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo peor en Magnolia Creek aún está por comenzar. ¿Puedes caminar?, preguntó él. No lo sé. Probablemente no muy lejos. Entonces te llevaré a ti y a los bebés. Catherine rió, un sonido sin humor. Ahora quieres salvarnos a los 2, a los bebés, incluso al que llamaste una abominación. Son mi propiedad, dijo el coronel con voz plana. Los 3 sois mi propiedad. No voy a ceder propiedad a esclavos. Ahora muévete. Pero Catherine no se movió. Miró a su marido. Realmente lo miró, quizá por primera vez con total claridad, y tomó una decisión. No. El rostro del coronel se transformó. La afectación plana se quebró por fin y dejó ver la rabia que había debajo. ¿Qué has dicho? He dicho que no. No voy a ir contigo. No voy a permitir que te lleves a estos bebés y los críes a tu imagen, ni que los vendas ni que los destruyas. Me basta, replicó ella. Estoy muerta en esta casa desde hace años. La única diferencia ahora es que la casa también se está quemando. Estás histérica. El parto, el trauma. Él negó con la cabeza. Yo estoy más cuerdo que nunca. Catherine se puso en pie con dificultad, con ambos bebés seguros en los brazos. Voy a salir de esta casa. Voy a encontrar a Solomon y voy a confiarle la vida de mis hijos más de lo que jamás confié en ti. La cara del coronel se transformó entonces. La calma se rompió y la rabia afloró. Confiarías en un esclavo antes que en tu propio marido. Condenarías a tus hijos a vidas. ¿A qué? Libres, desconocidos, lejos de mí. Catherine avanzó hacia la puerta, cada paso doloroso pero decidido. Sí, absolutamente. Sí. El coronel bloqueó su camino. No te vas. Entonces ardamos juntos. Al menos tendremos calor. Por un momento permanecieron congelados, en una especie de tabló. Marido y mujer, dueño y propiedad. 2 personas que se habían destrozado entre sí con crueldades calculadas y rebeliones desesperadas. El humo trepaba ya por las escaleras, visible a través de la puerta abierta. El calor se volvía insoportable. La casa gemía a su alrededor. La estructura empezaba a ceder. Entonces el coronel hizo algo que Catherine nunca le había visto hacer. Se hizo a un lado. «Vete», dijo en voz baja. «Llévatelos. Pero que sepas esto, Catherine. Si sobrevives a esta noche, si escapas con mi propiedad, pasaré el resto de mi vida buscándote. Usaré todos mis recursos, todas mis conexiones, todos los mecanismos legales para encontrarte y traerte de vuelta. Nunca estarás libre de mí». «Sí», dijo Catherine, «porque vas a morir en esta casa esta noche. No puedes saber eso. Yo sí». Se abrió paso junto a él, dejando un rastro de sangre en el suelo. Había desgarrado las suturas, pero no le importó. «Nunca te irás», dijo. «Morirás intentando salvar tus libros contables, tus documentos, tu prueba de posesión. Eso eres, Richard. Eso es todo lo que eres, y te va a matar». No miró atrás para comprobar si tenía razón. Simplemente salió por la puerta, avanzó por el pasillo lleno de humo hacia las escaleras que conducían a la planta baja y a las llamas y a lo que esperara afuera. El coronel se quedó solo en el dormitorio casi un minuto, con las palabras de Catherine resonándole en la cabeza. Luego, como ella había predicho, corrió, no hacia la salida, sino hacia su despacho, hacia el armario de armas,
hacia los libros de cuentas que documentaban su riqueza y estatus. El cuerpo de Hoffman ya se enfriaba cuando el coronel llegó al estudio. El fuego había devorado gran parte de la planta baja, pero el armero metálico había protegido su contenido. El coronel envolvió su mano con el abrigo, abrió la candente puerta de metal y comenzó a sacar los libros. El techo se vino abajo sobre él antes de que pudiera salvar la mitad. Murió en el acto, aplastado por las vigas en llamas, rodeado de los documentos que habían significado más para él que su esposa, sus hijos o su propia humanidad. Catherine, entretanto, había conseguido bajar por las escaleras gracias a una mezcla de adrenalina, desesperación maternal y pura terquedad ensangrentada. La planta baja era un infierno, pero había un pasillo estrecho a través de las llamas donde una puerta había sido arrancada de sus goznes, creando una corriente que mantenía el fuego a raya por un momento. Ella se abrió paso tambaleándose, con ambos bebés gritando ahora por el calor y el humo, y emergió al aire del amanecer. Se desplomó de inmediato, incapaz de dar un paso más, con los brazos apretados alrededor de sus hijos, y encontró a Solomon arrodillado a su lado. «No pensé que saldrías», dijo en voz baja. No miraba su rostro, miraba a los bebés, a ambos, con una expresión que ella no supo descifrar. «¿Vas a matarme?», preguntó Catherine. La pregunta parecía razonable dadas las circunstancias. «No», respondió Solomon. «Te voy a ayudar a escapar, pero tenemos que movernos rápido. Los demás plantadores ya habrán visto el fuego. La gente vendrá». La ayudó a ponerse en pie y la sostuvo mientras se alejan del árbol. Detrás de ellos, la casa principal de Magnolia Creek se derrumbó con un ruido como de Dios rompiendo leña, lanzando chispas al cielo encendido. Habían avanzado quizás 15 metros cuando las piernas de Catherine flaquearon por completo. Se dejó caer pesadamente, todavía sujetando a ambos bebés, dejando un rastro de sangre. «No puedo», jadeó. «Lo siento, no puedo avanzar más». Solomon miró hacia la plantación, calculando. Luego tomó una decisión. «Dame uno», dijo. «¿Qué?» «Dame uno de los bebés. Yo lo llevaré hacia el norte, a la libertad. Tú quédate con el otro. Vete con tu familia a Charleston. Si nos separamos, si dividimos a los gemelos, hay más posibilidades de que al menos uno sobreviva. Si nos quedamos juntos, moriremos todos cuando nos atrapen». Catherine miró los dos rostros diminutos en sus brazos, el pálido, el oscuro, el hijo del coronel y el hijo de Solomon. Hermanos que nunca se conocerían si aceptaba aquello. «¿Cuál?», susurró. «Esa es tu elección. Me llevaré al que me entregues. La decisión imposible. La elección que ninguna madre debería tener que hacer». Pero Catherine entendía la lógica. Entendía que Solomon le ofrecía la única oportunidad real de que alguno de sus hijos sobreviviera. Lentamente, con cuidado, le entregó el gemelo más oscuro, el hijo biológico de Solomon, el niño cuya existencia había iniciado toda aquella catástrofe. «Se llama Thomas», dijo, «como mi hermano. Prométeme que lo recordarás. Prométeme que sabrá que lleva el nombre de alguien». «Lo prometo». Solomon tomó al bebé con una ternura inesperada. Lo acunó contra su pecho. «¿Y el otro?», preguntó. Catherine miró al niño pálido en sus brazos, el heredero del coronel, el que debía continuar el legado Beaumont. «James», dijo. «Lo llamaré James». Solomon asintió una vez y se internó en el bosque sin decir más. Catherine no volvió a verlo nunca. Se quedó allí un minuto más, sola con James, escuchando los sonidos de Magnolia Creek destruyéndose, el fuego, los gritos, el caos. Luego se obligó a levantarse una vez más y comenzó a caminar hacia el sur, hacia el río, hacia Charleston, hacia un futuro imposible. Avanzó unos 3 kilómetros antes de que un grupo de búsqueda de la plantación vecina la encontrara. Para entonces ya había perdido el conocimiento por la hemorragia, pero James seguía vivo, seguía llorando,
reclamando la atención de su madre con la voz insistente de todos los recién nacidos. La versión oficial, registrada en los documentos del condado y en los periódicos de agosto de 1847, fue la siguiente. La plantación Magnolia Creek sufrió un incendio catastrófico de origen sospechoso la noche del 11 de agosto. El coronel Richard Beaumont pereció intentando salvar documentos valiosos de las llamas. Su esposa, Catherine Beaumont, sobrevivió junto con un hijo recién nacido, James Beaumont, nacido esa misma noche. Aproximadamente 273 personas esclavizadas aprovecharon el caos para intentar escapar. La mayoría fueron recapturadas en el transcurso de una semana y vendidas río abajo a plantaciones en Luisiana y Texas. Los cabecillas nunca fueron identificados con certeza, aunque varios sospechosos fueron ahorcados como ejemplo. La señora Catherine Beaumont, traumatizada por los hechos y debilitada por el parto, fue puesta bajo el cuidado de su familia en Charleston y más tarde internada en un sanatorio privado para tratar el agotamiento nervioso y la histeria. Esa era la historia oficial. Pero como la mayoría de las historias oficiales del sur anterior a la guerra, estaba construida con mentiras convenientes y omisiones estratégicas. La verdad era más confusa, más oscura y mucho más complicada. Catherine regresó a Charleston, sí, pero no como una mujer rota necesitada de internamiento. Su hermano Thomas, al leer la carta que ella había ocultado en su Biblia, una carta recuperada milagrosamente de las ruinas por una sirvienta que la había salvado deliberadamente, comprendió exactamente lo ocurrido en Magnolia Creek. Usó las conexiones familiares para asegurarse de que Catherine fuera ingresada en un sanatorio, que en realidad era una discreta casa de acogida para mujeres que huían de situaciones imposibles. Vivió allí tranquilamente bajo un nombre falso durante 2 años, criando a James lejos del escrutinio público. El niño prosperó. Creció sano, inteligente, sin saber nada de la crueldad de su padre ni de las decisiones desesperadas de su madre. Catherine le dijo, cuando fue lo bastante mayor para preguntar, que su padre había muerto heroicamente intentando salvar a otros del incendio. Era una verdad lo bastante cercana como para aliviar su conciencia. En 1849, Catherine se volvió a casar con un modesto comerciante de Savannah, un hombre que hizo pocas preguntas sobre su pasado y trató a James como a su propio hijo. Tuvieron 3 hijos más, y Catherine vivió lo suficiente para verlos a todos llegar a la adultez. Nunca habló públicamente de Magnolia Creek, y las pocas veces que alguien reconocía su nombre y le preguntaba por la tragedia, sonreía con educación y decía que había pasado hace tanto tiempo, que era tan doloroso, que prefería no recordarlo. Pero en privado, en los diarios que mantuvo ocultos hasta su muerte en 1891, Catherine escribió extensamente sobre aquella noche, sobre Solomon, sobre la elección que había hecho al separar a sus hijos, sobre la culpa que la perseguía cada día. No por haber traicionado al coronel, sino por no haber sido lo bastante valiente para salvarlos a ambos. Escribió: «Me repito que hice lo único posible, que separarlos les dio a cada uno una oportunidad de vida que juntos no habrían tenido. Pero sueño con Thomas, el hijo que entregué, y me pregunto quién llegó a ser, si Solomon cumplió su promesa, si mi bebé vivió para ver la libertad, o murió en algún campo de algodón, sin nombre y olvidado. James heredará dinero y posición, pero Thomas, si sobrevivió, heredó algo mucho más valioso, la posibilidad de la verdadera libertad. Espero que haya valido la pena. Espero no haberlo condenado simplemente a otro tipo de muerte. En cuanto a Solomon y Thomas, su historia se vuelve más difícil de rastrear. En el caos del incendio de Magnolia Creek, aproximadamente 47 personas esclavizadas lograron escapar, y nunca fueron recapturadas. Era un número inusualmente alto.
lo que sugiere que la planificación y organización de Solomon habían sido mucho más extensas de lo que nadie había imaginado. Existen registros fragmentarios, cuidadosamente vagos y deliberadamente incompletos, que mencionan a un hombre negro alto viajando con un bebé que llegó a Cincinnati, Ohio, hacia finales de 1847. A partir de ahí, el rastro se pierde, lo cual, en el contexto del ferrocarril subterráneo, solía significar una fuga exitosa hacia Canadá. En 1852, un hombre llamado Solomon Turner, nótese el ligero cambio de apellido, aparece en los registros de Chatham, Ontario, una comunidad conocida por acoger esclavos fugitivos. Trabajaba como carpintero, era descrito como alfabetizado e inteligente, y vivía solo, excepto por un niño pequeño que afirmaba era su hijo. El niño, de unos 5 años, se llamaba Thomas, y tenía la piel notablemente clara para ser hijo de un hombre tan oscuro como Solomon Turner. Podría ser coincidencia. Chatham estaba llena de fugitivos reconstruyendo sus vidas bajo nuevos nombres, muchos con historias familiares complejas. Pero los detalles encajan demasiado bien como para ignorarlos. El nombre, el momento, la apariencia del niño, la alfabetización de Solomon. Si en verdad se trataba del mismo Solomon de Magnolia Creek, cumplió su promesa. Crió a Thomas en libertad, en un país donde la mezcla racial no era ilegal, ni vergonzosa ni peligrosa. Thomas Turner creció aprendiendo carpintería de su padre, aprendiendo a leer y escribir, aprendiendo que su valor no provenía de ser propiedad, sino de ser humano. Thomas Turner. De nuevo, si era el mismo Thomas nacido en aquella noche violenta de agosto, se casó en 1877 con una mujer llamada Elizabeth Grant, hija de esclavos liberados que se habían establecido en Chatham en la década de 1830. Tuvieron 4 hijos. Thomas trabajó como maestro y organizador comunitario, defendiendo los derechos de los negros canadienses y apoyando a los fugitivos que llegaban desde Estados Unidos. Murió en 1904, a los 57 años, rodeado de nietos que no sabían nada de Mississippi, de Magnolia Creek ni de la noche en que la existencia de su abuelo había encendido una rebelión. Su obituario, publicado en el Chatham Planet, lo describía como un pilar de la comunidad, un maestro devoto, un hombre que vivió con dignidad y propósito. No había ninguna mención de sus orígenes, ninguna referencia a las circunstancias de su nacimiento, solo los hechos simples de una vida vivida en libertad. Mientras tanto, en Mississippi, el incendio de Magnolia Creek se convirtió en una historia de advertencia, susurrada entre los plantadores entre tragos de whisky y partidas de cartas. El relato mutó, dejando de tratar sobre decisiones humanas para convertirse en una lección sobre el peligro inherente de los esclavos, la amenaza constante de rebelión y la necesidad de la disciplina severa para mantener el orden. El hecho de que la rebelión hubiera sido provocada por la decisión de una mujer blanca de acostarse con un hombre esclavizado fue eliminado casi por completo de la narrativa. Demasiado vergonzoso, demasiado subversivo para la jerarquía racial que sostenía todo. La tierra que había sido la plantación Magnolia Creek permaneció vacía durante 3 años, hasta que un especulador de la Natchez la compró. Limpió las ruinas, reconstruyó de forma más modesta y la operó como una plantación de algodón con una fuerza laboral mucho menor. Pero que nunca recuperó su antigua prosperidad, y los locales decían que la tierra estaba maldita. Las cosechas fallaban, los edificios sufrían daños inexplicables, los trabajadores afirmaban sentir una inquietud. En los campos donde antes habían estado los barracones, la propiedad cambió de manos 7 veces entre 1850 y 1900, cada propietario permaneciendo solo unos años antes de vender con pérdidas.
Probablemente no era una maldición sobrenatural, sino una realidad práctica. La reputación del lugar hacía difícil contratar capataces o comprar esclavos dispuestos a trabajar allí. La memoria, incluso la memoria a medias, tiene poder. Durante la Guerra Civil, las tropas de la Unión quemaron lo que quedaba de la casa principal. Durante la campaña de Vicksburg, después el terreno se subdividió y se vendió en parcelas. A principios del siglo XX, ya no quedaba nada que marcara dónde había estado la plantación, salvo unas piedras de cimiento y un puñado de lápidas en lo que había sido el cementerio familiar. Una de ellas decía: Margaret Beaumont, 8 de marzo, 8 de abril de 1845. Se fue demasiado pronto. La primera hija del coronel, cuya muerte había sido el comienzo de todo lo que siguió. Catherine se había asegurado antes de dejar Mississippi de que la tumba de Margaret estuviera debidamente marcada. Era el único reconocimiento de una niña que vivió solo 3 semanas, pero cuya pérdida rompió la negación cuidadosamente construida de su madre sobre quién era realmente su marido. El registro histórico contiene un último documento curioso, descubierto en un baúl de papeles donado al Departamento de Archivos de Mississippi en 1967 por un descendiente de Thomas Strafford, el hermano de Catherine. Estona una carta fechada el 3 de septiembre de 1890, escrita con la temblorosa mano de una anciana. La carta no está firmada, pero la caligrafía coincide con la de los diarios de Catherine. Está dirigida simplemente a Thomas, si aún vives. La carta dice: soy ya una mujer vieja, con la muerte acercándose más rápido de lo que desearía. Mi hijo James tiene 53 años. Es un abogado exitoso en Atlanta, padre de hijos que nunca conocieron la crueldad de su abuelo. He vivido una buena vida, mucho más de lo que merecía, dadas mis decisiones y sus consecuencias. Pero no escribo para confesar ni buscar absolución. Escribo porque quiero que alguien sepa la verdad sobre la noche en que naciste. Las historias oficiales solo hablarán de fuego, de rebelión y de los delirios de una mujer loca. No dirán que nacieron 2 niños, hermanos, uno negro y uno blanco, separados por el miedo, la necesidad y una elección imposible. No dirán que tu padre, Solomon Todd Weyler, fue el hombre más valiente e inteligente que conocí, y que lo que ocurrió entre nosotros aquella tarde de mayo fue menos una traición que un acto de supervivencia mutua. No dirán que él planeó una rebelión con tal precisión que 47 personas encontraron la libertad gracias a ello, ni que arriesgó todo para ayudar a una mujer blanca a escapar de su prisión, incluso después de que ella lo hubiera usado para sus propios fines desesperados. No dirán que pienso en ti todos los días, que me pregunto quién llegaste a ser, si estás vivo o muerto, libre o esclavizado, feliz o roto, que cargo con la culpa de haberte separado de tu hermano como una piedra en el pecho, sabiendo que fue necesario, pero odiando que fuera necesario. Si estás vivo, si de algún modo esta carta te encuentra, debes saber que fuiste deseado, que llevas el nombre de alguien que fue importante para mí, que tu nacimiento, por más complicado y violento que haya sido, no fue vergonzoso, sino un acto de desafío, que fuiste amado incluso en el momento en que tuve que dejarte ir. Espero que Solomon haya cumplido su promesa. Espero que hayas encontrado la libertad. Espero que nunca hayas aprendido el odio que vi consumir a tantos, aunque tenías todas las razones para abrazarlo. Tu madre, Catherine. La carta nunca fue enviada. Catherine murió en Charleston el 3 de noviembre de 1891, a los 70 años, sin haber encontrado la manera de hacer llegar esas palabras al hijo que había entregado. La carta permaneció entre sus efectos personales y pasó de generación en generación en la familia de James, un misterio que ninguno de sus descendientes pudo comprender del todo. Los registros oficiales del condado de Issaquena.
Solo contienen los hechos más básicos sobre Magnolia Creek: el incendio, las muertes, las transferencias de propiedad. No mencionan gemelos. No mencionan a Solomon Tutwiler por nombre. Aparece únicamente como líder de la revuelta, identidad desconocida, presumiblemente fugitivo. Tampoco mencionan la decisión de Catherine, ni el fenómeno médico que la hizo posible, ni a la joven de 15 años cuya agresión fue la chispa final. Pero la sí ausencia de documentos no significa ausencia de verdad. Solo significa que algunas verdades eran demasiado peligrosas para registrarlas, demasiado vergonzosas para admitirlas, demasiado amenazantes para el orden social sobre el que hombres como el coronel Beaumont habían construido su mundo. En los años posteriores al incendio de Magnolia Creek, incidentes similares aumentaron. En todo el sur profundo, pequeñas rebeliones, incendios misteriosos, desapariciones inexplicables de personas esclavizadas en números mayores de lo habitual. El sistema que dependía del control absoluto empezaba a descubrir que ese control era imposible de mantener indefinidamente. Cada grieta creaba oportunidades y la gente desesperada aprendió a encontrarlas. La guerra civil llegaría 14 años después de aquella noche de agosto, y con ella el fin legal de la institución que había creado las condiciones para tragedias como Magnolia Creek. Pero la guerra no borraría lo ocurrido, no desharía las separaciones ni sanaría las heridas que corrían tan profundo que marcaron generaciones enteras. James Beaumont creció creyendo que su padre había sido un hombre severo pero honorable, que murió tratando de salvar a otros. Se convirtió en abogado, tal como su madre había esperado, y usó su posición para ayudar discretamente a exesclavos a navegar el sistema legal durante la reconstrucción. Nunca supo que tenía un hermano gemelo. Nunca supo que su madre había tomado una elección imposible en medio del fuego y la sangre. Nunca supo que su propia existencia estaba atada a un acto de rebelión desesperada que costó decenas de vidas. Murió en Itularacumps 92, exitoso y respetado, rodeado de hijos y nietos que llevaron el nombre Beaumont al siglo XX, completamente ignorantes de la violencia y la tragedia que habían marcado su origen. En cuanto a Thomas y Solomon, su rastro se pierde después de Mississippi. No se sabe si lograron llegar al norte, si encontraron la libertad que Solomon había planeado, si Thomas creció conociendo su verdadera historia o vivió creyendo una mentira más amable. La ausencia de registros podría significar muerte, o podría significar éxito. Una vida donde los documentos se evitaban deliberadamente, donde el pasado se oscurecía a propósito, donde sobrevivir significaba volverse invisible para los mismos sistemas que antes reclamaban propiedad sobre ellos. Quizá ese sea el final más apropiado para su historia. La incertidumbre. La misma incertidumbre con la que Catherine vivió cada día durante 44 años. La misma que la persiguió lo suficiente como para escribir aquella carta en su último año, sabiendo que nunca la enviaría, pero necesitando escribirla de todos modos. Lo que sí es cierto es esto. El 12 de agosto de 1847, en un pequeño rincón de Mississippi, los sistemas de poder y control que parecían absolutos demostraron ser frágiles. Una mujer tomó una decisión que destruyó su matrimonio y su posición social, pero posiblemente salvó a sus hijos. Un hombre que había sido tratado como propiedad durante 24 años demostró ser capaz de organizar una rebelión lo bastante sofisticada como para que casi 50 personas alcanzaran la libertad. Y 2 bebés nacieron, cuya mera existencia desafió todas las creencias sobre las que aquella sociedad se había construido. El fuego que consumió Magnolia Creek aquella noche ardió durante 3 días. Visible a kilómetros en todas direcciones, y aunque se extinguió, su memoria
nunca dejó de arder. Los plantadores vecinos observaron cómo el humo se elevaba y comprendieron que lo ocurrido allí podía suceder en cualquier lugar. Ese miedo, legítimo, bien fundado, cambió la manera en que trataban a las personas esclavizadas, al menos temporalmente. Más comida, menos azotes, un ligero aflojamiento del control absoluto. Solo un poco, lo justo para aliviar la presión. No duró. En menos de un año, la mayoría de las plantaciones había regresado a sus viejas prácticas. La lección de Magnolia Creek fue olvidada, o más probablemente, ignoradas a propósito. Pero por un breve instante, algo había cambiado. El poder se reveló como condicional, no absoluto. Y una vez vista esa revelación, no podía ser completamente olvidada. La tierra donde alguna vez se levantó la plantación de Magnolia Creek cambió de manos muchas veces durante las décadas siguientes. Cada propietario se quedaba poco tiempo antes de vender con pérdidas. Los lugareños evitaban el lugar, alegando que el suelo estaba maldito, que las cosechas no prosperaban allí, que los animales se negaban a pastar en ciertos campos. Más probablemente, aquella tierra simplemente cargaba demasiada memoria, demasiado dolor empapado en el suelo, demasiados fantasmas. No sobrenaturales, sino el peso de la historia, de la violencia, de las decisiones tomadas y las vidas destruidas. Algunos lugares se aferran así a su pasado, negándose a soltarlo, exigiendo que quienes lleguen después reconozcan lo que allí ocurrió. Para 1900, la mayor parte de la propiedad de Magnolia Creek había sido dividida en pequeñas parcelas trabajadas por aparceros. Muchos de ellos personas anteriormente esclavizadas o hijos de estas, trabajando la misma tierra que sus antepasados habían sido obligados a cultivar bajo circunstancias muy distintas. La vieja casa principal había desaparecido por completo, reclamada por la Chikutsu. Y por el tiempo. Los barracones también. Incluso el cementerio había sido casi abandonado, con las lápidas desgastadas e inclinadas, la mayoría de los nombres ilegibles. Solo la lápida de Margaret permanecía clara, protegida por su mármol, y tal vez por la determinación de Catherine de que su hija no fuera completamente olvidada. Gone too soon. Se fue demasiado pronto, decía la inscripción, y de alguna forma esa podría haber sido la epitafio de todos Kiarai, los que fueron tocados por los sucesos de agosto de 1847. Todos se habían ido demasiado pronto, de una forma u otra, por la muerte, por la separación, por decisiones que nunca deberían haber tenido que tomar. Esta historia nos muestra que los horrores más aterradores de la historia no fueron sobrenaturales, sino más los sistemas creados y sostenidos por los propios seres humanos. Las crueldades cotidianas que justificaban, las decisiones imposibles que se imponían unos a otros. El verdadero horror de Magnolia Creek no residía en fantasmas ni maldiciones, sino en las prácticas documentadas, legales y socialmente aceptadas, que hicieron que una noche como la del Pini 11 de agosto de 1847 fuera inevitable. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Catherine hizo lo correcto al separar a sus hijos? ¿Podría haber existido otra salida o fue ese el único camino hacia la supervivencia? Déjanos tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más. Misterios históricos oscuros, como este. Suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campana de notificaciones y comparte esta historia con alguien que aprecie los rincones más sombríos de la historia estadounidense. Estas historias deben contarse, deben recordarse, deben entenderse. No para juzgar a quienes las vivieron, sino para asegurarnos de no volver a crear condiciones en las que tales decisiones sean necesarias. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.